Hoy, 6 de noviembre, en Interfaz, conoce una técnica de concentración basada en la meditación que se imparte en la universidad más importante de Canadá. Es el tema de nuestro reportaje del día. No te pierdas la primera parte de un trabajo especial sobre la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM. Nos visita el maestro Juan Antonio Olvera Larios para platicarnos sobre un proyecto de integración en el transporte del Instituto Politécnico Nacional. Y es martes de México X y hablaremos del MOOC Infórmate de la Evaluación Educativa y su difusión. Se llevará a cabo la edición número 30 del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Y para platicarnos todos los detalles, tendremos un enlace con su directora, Mariol Arias. Para hablarnos del documental mexicano Se va la vida compañera, participante en el proyecto televisivo Doc TV, estarán con nosotros su directora Ariana Rivera y el productor Josué Vergara. No te despegues de tu televisión porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un verdadero gusto saludarlos esta nueva mañana ya de martes 6 de noviembre del 2018. Muy buenos días y estamos listos para, como siempre, llevarles un vertiginoso programa lleno de entrevistas, propuestas educativas, en fin, todo este sector que es tan importante para el desarrollo de nuestro país. Saludo con mucho gusto a mi queridísima compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Omar, muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte, pero sobre todo darles la bienvenida a todos quienes nos sintonizan a través de las señales de televisión educativa y por supuesto a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar como AIEDMX. Saludamos con mucho gusto también a Griselda Yebra. Ella nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Yo soy Ana Cristina Olvera y los invito a que se queden con nosotros en la próxima hora y media con interesantísimos temas del sector educativo, ciencia, tecnología, cultura, arte y mucho más. Hoy vamos a iniciar hablando sobre un aspecto fundamental para el desarrollo educativo. Sabemos que vivimos en circunstancias comúnmente estresantes, comúnmente envueltas de aspectos que pueden afectarnos directamente en el desempeño escolar, sobre todo a los más jóvenes, por supuesto también a los adultos, por supuesto en las áreas de interés profesional, en los trabajos, en fin. Pero también en la parte educativa hay un importante estrés. Cada vez más se han desarrollado estrategias precisamente complementarias para que los jóvenes logren tener o aprovechar mejor los estudios académicos en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Finalmente, todas estas estrategias son funcionales. Entre ellos existe, por ejemplo, la meditación, que consiste en estos procesos de reflexión, no solamente como los acostumbramos a ver en muchos promocionales que tienen que ver con el yoga, sino también el concepto meditar puede ser bajo caminar, bajo desenchufarse literalmente de las rutinas diarias, en medio de la naturaleza o en medio de aspectos que pueden funcionar bien precisamente para enfocarnos en nuestras estrategias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos más hacia el futuro, muchas veces pensamos más hacia lo que vendrá y dejamos de lado lo que estamos conceptualizando en el momento preciso de cuando se están estudiando. Modelos en el mundo están apareciendo, así que iniciamos con este interesante tema hoy en Interfaz. Así es, Omar, y es que en el mundo, como bien lo dijiste, vivimos una constante ansiedad en nuestra época. El estrés, la depresión a veces se apoderan de nuestras emociones y pues con ellas de todas nuestras actividades diarias. El mindfulness o la atención plena es una técnica que podría mejorar la salud mental de millones de personas. Debido a sus beneficios, esta técnica se imparte como parte de la currícula en la universidad más importante de Canadá. Veamos. A lo largo de la historia, las personas han llevado a cabo distintos tipos de prácticas meditativas, tanto en un contexto religioso como secular. En países como Canadá, la práctica conocida como mindfulness está comenzando a integrarse en el sistema escolar. Pero, ¿qué es mindfulness? La respuesta no es sencilla y no va en una sola dirección. Para responderla,
Ellis Weisbaum, en entrevista exclusiva para la Agencia Informativa de Educación de México, nos compartió su experiencia y conocimiento al respecto. So one definition comes from the Plum Village community, which is founded by Thich Nhat Hanh, who's a Zen master and Nobel Peace Prize nominee and one of my teachers. And they define mindfulness as the awareness of what is happening inside and around us in the present moment. Lo que Ellie describe como una definición sencilla, pero no fácil. Mindfulness, it's about paying attention. And then there's also that term present moment. And so when we talk about mindfulness, what are we paying attention to? And one of the things is we want to pay attention to the present moment. So that means not letting our mind wander to the future or replay the past. And what's interesting from a scientific perspective is our brains are not necessarily built to focus on the present moment. De acuerdo con Ellie, los humanos tenemos algo llamado red neuronal por defecto, que se refiere a las regiones del cerebro que se mantienen activas cuando la mente divaga distraída. And it's what our brain defaults to when it's not doing a specific task, and it's actually the network in charge of mind wandering. So it's more natural that our mind is wandering. Al principio básico de prestar atención al momento presente, propio del mindfulness, se agrega la noción de hacerlo sin juicios. And this is a really important piece to add when we think about what is mindfulness. Judgment is something we do every day. We judge other people by how they look, how they're driving. We judge ourselves. Was I smart enough? Why did I say that like that? And so we do judgments all day. And so in mindfulness, not only are we trying to pay attention to the present moment, but we're doing that with non-judgment. Los alcances de las prácticas meditativas como el mindfulness continúan siendo un campo de investigación emergente que tiene, sin embargo, fundamentos científicos basados en la neurociencia. So one of the areas that we're very interested in with mindfulness is around neuroplasticity. And this is another term that's kind of been getting more popular. And basically neuroplasticity is talking about the fact that the structure and function of our brains are plastic at all ages. We are really able to change the way our brains are structured based on where we pay attention. And so there's been some really interesting studies looking at novice and long-term meditators showing that we actually build connections in helpful parts of our brain when we practice mindfulness. En este sentido, la práctica de mindfulness puede dotar a personas de todas las edades de herramientas útiles de interacción y de autoconocimiento. I wouldn't turn to a kindergartner and say, go be a better lawyer, because you know they have not trained to be. Tell a kindergartner to stop crying. And I would ask you the same thing. If you have not taught that child how to know where their crying is coming from, to know why they're crying, to take care of the sadness in themselves, to communicate maybe with a person they're having difficulty with, why should they be able to stop crying? Las prácticas meditativas como el mindfulness, al no enfocarse en argumentos religiosos, sino científicos y de bienestar personal, permiten ejercerse en contextos como el escolar. And to me, there's something wonderful when I bring mindfulness into classrooms, especially with the little kids. They often can get it right away because we're talking about our own minds, our own emotions. And so at any age, we're really able to think about that. Al momento de plantear ejercicios mindfulness en un salón de clases, tanto para adultos como para niños, Ellie prefiere aplicar diferentes metodologías. And so when I go into classrooms with adults or little kids, I like to try out a bunch of different types of mindfulness-based practices so they can see which one is the right one for their mental fitness. En este sentido, si bien a una persona le parece lo más adecuado sentarse en un cojín y realizar ejercicios de respiración y meditar, para otra puede resultar más efectivo hacerlo caminando. Finalmente, de acuerdo con Ellie, la esencia del mindfulness radica en adquirir la habilidad de estar al tanto de nuestras mentes, prestar atención al presente y que ello ayude a las personas a comunicarse de mejor manera con los demás. Pues lo platicábamos, Omar, cada vez más se entiende que somos pues individuos integrales, ¿no? Está por una parte el conocimiento, el desarrollo de habilidades intelectuales, cognitivas, físicas, prácticas, pero también
el tema de la espiritualidad, la emocionalidad, el poder estar equilibrados se va viendo cada vez más importante dentro del proceso de la educación. Llamémoslo concentración, llamémoslo reflexión, llamémoslo lograr poner nuestra mente en blanco para poder tener mejores resultados a la hora de llevar a cabo las acciones. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Vamos a hablar de un tema muy interesante que está generando el Instituto Politécnico Nacional, por supuesto sus estudiantes, por supuesto los maestros, y tiene que ver mucho con el medio ambiente, pero también con una visión distinta de ver pues, los autos, sobre todo los autos antiguos. Y es que, bueno, pues esta universidad, además de atender el bienestar físico y de la mente, también son un referente para implementar innovaciones y generar conocimiento que permita mejorar las condiciones de vida de la población a través de programas y acciones sustentables. Así es, el Politécnico Nacional, a través de la dictaminación de autos antiguos, contribuye a reducir la emisión de carbono a la atmósfera y brinda un servicio de utilidad para quienes poseen este tipo de vehículos, los vehículos antiguos o los clásicos. Aquí vamos a definir de qué se trata. Para conocer más al respecto, nos acompaña el maestro Juan Antonio Olvera Larios, quien forma parte de este programa de integración del transporte del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo está? Muy buenos días, maestro. Gracias por acompañarnos en Interfaz. Hola, buenos días, Omar. Buenos días, Omar. Los ejes centrales de este programa. Bueno, que la originalidad, la funcionalidad y la estética de las unidades. Como tal, el principio es de que las unidades tengan 30 años como mínimo para acceder a las placas de auto antiguo. En base a eso, nosotros emitimos un reporte técnico de las funciones de la unidad, ya sea cuestiones de motor, cuestiones estéticas, cuestiones funcionales. ¿Cuál es la diferencia de un auto clásico y un auto antiguo? La diferencia entre el clásico es de que la unidad clásica es de baja producción, de marcas renombradas, ya sea Bentley, Rolls-Royce, sí, claro. En este caso Mercedes-Benz, de motores de desempeño, de alto desempeño. Algunos tienen características especiales, técnicas, ya sea que tengan tomas de aire en el cofre, que sean descapotables, bastantes cuestiones técnicas. Y la diferencia entre un auto antiguo es, nada más se va en fecha, son unidades utilitarias, ya sea en este caso la combi, famosísima combi, el Volkswagen Sedán, ahorita también está llegando también lo que es las unidades como Caribe, Atlantic, todo ese tipo de unidades. Correcto. ¿Cuál es el estatus que hay en nuestro país de estos automóviles, del parque vehicular de los mexicanos en este aspecto? Porque, bueno, incluso tenemos situaciones desde este punto de los famosos bochitos, ¿no? Que son parte de nuestra identidad como mexicanos. ¿Y qué tan importante es conservar esta historia que pues se revela a través de la evolución de estas máquinas que han sido tan esenciales para la humanidad? Sí, mira, de hecho, el acervo, nosotros tenemos un compendio como de 9,000 unidades que hemos otorgado a lo largo de estos 7 años de servicio que hemos apoyado a CEMOVI. También hay valor, en este caso de alguna gente que tiene mucho amor a su auto. Sí, claro. Entonces trata de conservar la unidad en buenas condiciones. Desde la pintura, los textiles, si les pasa algo a las ventanas, tratan de traer las ventanas de la fábrica, en este caso. Hay algunas que ya no se pueden conseguir, entonces sí es difícil ahí un poquillo. Pero también ahí somos un poquito accesibles en esos casos. Entonces ustedes dentro del Politécnico apoyan a la CEMOVI precisamente para que los usuarios, los ciudadanos comunes y corrientes que tengan ese tipo de coches, ya sean clásicos o históricos, puedan asistir a su orientación para poderle dar este giro y convertirlos en estos coches que tienen pues sus ventajas, ¿no? Que tienen sus ventajas como por ejemplo, me parece transitar diariamente. Diariamente evitan la verificación, que luego también es un parte de por ejemplo, de que ahí tienen que revolucionar el motor como a 6,000, 7,000 revoluciones para llegar a los niveles de emisión que necesita en este caso el dinamómetro de verificaciones. Claro. Entonces así evitan ese paso. Pero nosotros en el reporte técnico debemos de poner las condiciones mecánicas de la unidad, que no emita smog, que no
tire líquidos, filtros, que prendan todas sus luces, porque hemos visto unidades que circulan y no le prende un foco o el stop, entonces ahí puede provocar algunos detalles. ¿Cómo es que lograron desarrollar esta técnica mediante la que ustedes pues certifican ese tipo de automóviles dentro del Politécnico? ¿Qué diferentes disciplinas, áreas de pues las que se desarrollan académicamente y científicamente ahí en el Politécnico tuvieron que colaborar? ¿Y cuál fue este proceso para llegar hasta allá, hacer una vinculación directa con una oficina como CEMOVI? Sí, de hecho, bueno, nosotros somos auxiliares técnicos de CEMOVI. Aparte de eso, apoyamos en la homologación de autobuses en el transporte de personal o también unidades como puede ser el Metrobús, en este caso el de doble piso. Hemos, desde el 2002 estamos apoyando como auxiliares a CEMOVI. Entonces, hace 7 años nos pidieron el apoyo para hacer esta verificación y hacer el reporte técnico. Claro, pues sin duda alguna es un trabajo muy importante. ¿Y qué estrategias visualizan ustedes o han entendido que hace falta para mejorar toda esta movilidad en la Ciudad de México? Una sería... Digo, porque has nombrado cosas interesantes, como por ejemplo este apoyo al Metrobús, se ha visto una evolución, pero al parecer todavía hace falta un poco más de integración o de más elementos. Más que nada civilidad vial. Eso es lo que nos falta mucho a muchos mexicanos. Eso podría apoyar bastante porque como tal la movilidad en México sí está un poquito caótica, pero habiendo un ordenamiento podemos La mejorarla. seguridad vial va desde que se respeten los semáforos, que los mismos peatones crucen por el paso cebra, sí, toda esa estrategia integral, ¿no? Del día a día, de lo cotidiano. Sí, es más eso que proponer otra estrategia ahorita, por lo mientras, en lo que se acomodan todas las vialidades, exactamente. Claro, claro, claro. ¿Dónde pueden consultar las personas pues todos estos requisitos que se tienen que cumplir para que su auto pueda acceder a esta certificación? Claro, sí. Una es en la página de CEMOVI y otra es en la página de CITEC. Es el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional. Ahí pueden encontrar los requisitos, qué papeles, el costo que tiene, todo este tipo de cosas. Entonces, si alguien tiene un coche antiguo o clásico en mal estado, ustedes los asesoran para darles esa viabilidad, exactamente, a que se conviertan en un carro sustentable. De hecho, si por cualquier tipo de que la pintura está en malas condiciones, que ya no es funcional, nosotros les otorgamos un reporte en el cual les marcamos los puntos que deben de corregir para que su unidad cumpla con el... Muy bien, ¿cuál es la página de internet si no te la sabes? Es www.citec.mx, creo. .mx, y ahí está de todas formas en pantalla lo que es la cuenta Twitter. Seguramente ahí podrán encontrar más detalles al respecto. Muchísimas gracias, maestro Juan Antonio Olvera. Claro, es integrante del proyecto de integración en el transporte del Instituto Politécnico Nacional. Interesante proyecto y esfuerzo que, como siempre, ustedes generan. Gracias por acompañarnos. No, de nada. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz y ya estamos en nuestra sección de movilidad académica en la cual nos encanta pues recorrer el país, recorrer el mundo, viajar, conocer nuevas experiencias y lo hacemos siempre a través pues de lo que nos cuentan estudiantes académicos que han tenido la oportunidad de desplazarse desde sus lugares de origen y tener una experiencia nueva dentro de su formación académica o su actividad profesional. Y en esta ocasión nos acompaña Alonso Gómez Guzmán. Él es indígena maya tzeltal, originario de Chiapas y está estudiando un doctorado en ciencias en bioprocesos en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Bioingeniería del Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Ciudad de México, gracias a una beca del CONACYT. Alonso, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas felicidades por estar haciendo este doctorado. Cuéntanos cómo lograste acceder a esta oportunidad del CONACYT. Muchas gracias, antes que nada. Primeramente hice la carrera en una universidad de Chiapas, pero hay algo que la mayoría de los estudiantes, lo digo en general porque me han platicado igual, que no conocen de algunas becas que otorga el gobierno o algunas instituciones, y en este caso estoy becado por el CONACYT.
¿Cómo supe de la beca? Por medio de internet, las redes sociales o la misma institución que nos ayudan a facilitar esa información. Y en este caso, terminando la carrera, cuando empecé a estudiar la maestría en la misma institución, en UPIBI, ya estaba informado sobre la beca. Y eso es lo que me ha facilitado seguir con mi formación académica hasta ahora. No, pues muchas felicidades porque además son becas nada sencillas, son becas que requieren mucha exigencia, ¿no? Para otorgarlas precisamente, lo cual habla pues maravillas de ti. ¿Cómo ha sido esta transición? ¿Qué tan? Tú nos comentabas antes de entrar al aire que eres de los Altos de Chiapas, de comunidades indígenas directamente, que bueno, pues seguramente has emprendido un desarrollo entre lo social, lo académico y ahora pues dar este paso tan importante que te pone en una élite de jóvenes mexicanos dentro de la academia y seguramente en un futuro en la parte profesional. ¿Cómo ha sido toda esta transición? Primeramente sí es un poco complicado en la parte del idioma. ¿Por qué? Porque mi lengua materna es el celta. Aparte hablo el tzotzil, que son las lenguas más habladas de Chiapas. Y en este caso sí se nos complica un poco la parte del lenguaje, pero no es imposible. ¿Desde cuándo lo empezaste a aplicar o a dominar o a entender de forma más directa el español? El español hasta el bachillerato, porque de la primaria a la secundaria era como escuelas bilingües, en este caso, y ya después de eso, ya en el bachillerato, el español. Y ya, sí es un poco complicado, pero no es imposible. No, pues lo hablas ya muy bien. Eso ya lo pasaste. Entonces fue el principal aspecto complicado. Sí, así es. Alonso, y cuéntanos, tú que has vivido estas dos realidades, platicamos mucho aquí en Interfaz sobre la importancia de que existan oportunidades para que las personas de origen indígena tengan la oportunidad de llegar hasta estos niveles de educación como el que tú has logrado en estos momentos cursando un doctorado. A través de tu experiencia, ¿cuáles crees que sean los puntos importantes para lograr que más personas tengan acceso a la educación superior y tan especializada como son los doctorados? Primeramente, hay una cuestión que influye mucho en el caso de los indígenas, la discriminación. Te pueden criticar porque no pronuncias bien alguna palabra. En este caso tenemos como muletillas, algunas palabras que no podemos pronunciar muy bien, y eso como que disminuye ese deseo de seguir superándose. Pero algo que les diría a mis hermanos es de que tenemos que tener en claro cuál es la posición que nosotros ocupamos, que también tenemos esa capacidad, y sobre todo, al momento de decidirse, no se tienen que quedar con esa idea de que no lo puedo hacer, claro. Pero por supuesto que sí. No, porque claro, además también es importante sentirse orgullosos de ser indígenas, sentirse orgullosos de su forma de ver la vida, de su forma y compartirla, ¿no? O al menos que sea respetada también por quienes, digamos, no son originarios, de pueblos originarios. Efectivamente. ¿Por qué? Platícanos, ¿por qué escogiste esta vía profesional? Tu doctorado, pues muy técnico, muy científico. ¿Qué es lo que planeas hacer con esto? Bueno, de hecho, como indígena, en cuanto a usos y costumbres, como sabrán las comunidades, ya hablando de la línea de investigación a la que estoy, ciencias en bioprocesos, soy ingeniero en biotecnología, pero en el área de cultivos de tejidos vegetales. Y Chiapas tiene muchos recursos en donde hacer investigación en esa parte, sobre todo en la parte de fitofármacos, que esa es la línea en donde estoy. Porque desde niño siempre me ha interesado la parte de la medicina tradicional, hacer infusión, test para el remedio de ciertas enfermedades, y esa es justamente la línea que estoy trabajando ahora, esa especialización de realizar nuevas técnicas, implementar nuevas técnicas para obtener ciertos recursos o ciertos
en este caso metabolitos secundarios con actividad farmacológica para el tratamiento de alguna enfermedad. Pues muy interesante, un proyecto muy ambicioso y muy también profundo en cuanto a su investigación y desarrollo, sobre todo que pues, forma parte de nuestra historia. ¿Cuánto tiempo te falta para terminar ya esta maestría? Apenas voy en segundo semestre del doctorado y son 6 semestres. Del doctorado. Me faltan 2 años. Perfecto. Muy bien. Estamos trabajando en ello. ¿Y cuáles son tus planes a futuro? ¿Ya lograste tener esta beca del CONACYT para hacer tu doctorado aquí? Tal vez un postdoctorado, tal vez en el extranjero. ¿Qué es lo que te gustaría Muy hacer? probablemente lo más cercano es hacer una estancia en Inglaterra, ¿no? Para mejorar mi inglés, aprovechando. Pues sí. Y sobre todo por los contactos que tienen mis directoras de tesis. Y a la vez seguir mejorando en el área de investigación en la que estoy. Y sí, muy Excelente. probablemente pueda que haga un postdoctorado. Estamos seguros que sí lo vas a hacer. Fantástico. Alonso Gómez Guzmán, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Interfaz. Te deseamos muchísimo éxito y que nos vengas a platicar después de tus investigaciones Claro y que sí. descubrimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una breve pausa y seguimos con más en Interfaz. No se vayan. Y llegamos a nuestra sección México X, esta extraordinaria plataforma de cursos gratuitos, cursos masivos gratuitos que puede cualquiera persona pues ponerse en ello, ponerse a estudiar, ponerse a complementar, porque parte de ello es precisamente democratizar la información, democratizar la cultura, democratizar, en fin, todo este aprendizaje. Esta mañana nos acompaña nuevamente, lo cual es un gusto, la maestra Brenda Peña Barragán, subdirectora de promoción del uso de las evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que viene a platicarnos del MOOC. Infórmate de la evaluación educativa y su difusión. Infórmate de la evaluación educativa y su difusión, un nombre un poco redundante, pero seguramente tiene de fondo elementos muy interesantes, porque pues también la educación se evalúa, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues antes que nada les agradezco la invitación nuevamente, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y efectivamente, este es un curso nuevo que hemos montado en la plataforma México X y el instituto lo ha diseñado con 2 propósitos fundamentales, ¿no? Uno, el de dar a conocer e informar sobre la importancia de la evaluación educativa, particularmente de la que se realiza a gran escala en el país, informar cuál es su sentido, sus características, cuáles son las evaluaciones educativas que se realizan en el país y también el otro propósito fundamental, de ahí su otro nombre también, es el de dar a conocer y a promover herramientas y elementos a los participantes que les permita reflexionar sobre la importancia de la difusión de estas evaluaciones, ¿no? Nos interesa que conozcan el papel de los medios de comunicación en estos procesos de difusión de las evaluaciones y desarrollen estrategias de difusión de acuerdo a su ámbito y papel que tienen en el ámbito en la educación, ¿no? Particularmente esto bajo la premisa de que pues de nada servirían los esfuerzos que se realizan en la materia si es que las evaluaciones educativas, sus resultados, sus informaciones que de ellas se derivan, pues se conozcan y se utilicen con sus diferentes destinatarios, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues la idea es que desarrollamos este MOOC, este curso en línea, que tiene una duración de 4 semanas, tiene un tiempo estimado de 24 horas, los cuales los participantes pueden pues cursarlo a través de diferentes actividades individuales y colaborativas a lo largo de estas 4 semanas de trabajo, ¿no? Y bueno, particularmente está dirigido a actores educativos, que son docentes, el personal directivo de las escuelas, personal de supervisión, autoridades educativas, pero también está dirigido a comunicadores, periodistas, reporteros o cualquier otro profesional de la comunicación, porque nos interesa particularmente que puedan tener elementos en este curso que les permite realizar un ejercicio comunicacional que ayude a que estas evaluaciones
evaluaciones se comprendan, se interpreten adecuadamente y se utilicen y se aprovechen para la toma de decisiones, ¿no? Claro. Y es que precisamente, Brenda, uno de los grandes retos de la actualidad, sobre todo en el periodismo, en materia de difusión, es esto, ¿no? Tenemos una gran cantidad de datos circulando gracias a los diferentes tipos de mediciones, de herramientas que utilizamos, y es saber interpretar qué significan esos datos ya en términos no solo cuantitativos, sino cualitativos. ¿Para qué nos sirve saber esos datos en particular, ¿no? Y bueno, sin duda alguna, dentro del sector educativo, la evaluación es pues el tema central de estos datos, y es muy importante que sepamos cómo interpretarlos, ¿no? ¿Qué significa cada uno de los indicadores que nos entregan? ¿Cómo diseñaron este curso para que se pueda entender de esta manera? Bueno, pues tenemos en el instituto un área, la Dirección de Promoción del Uso de las Evaluaciones. Ahí pues realizamos con estos MOOC, no solamente este curso, sino en general. Tenemos un equipo de periodistas, de comunicadores, de pedagogos también, donde pues ahí nos encargamos del diseño instruccional de estos cursos. Tenemos también un equipo de diseñadores gráficos, ¿no? Y que nos ayudan a programar estos cursos en la plataforma, pero particularmente realmente el instituto, esta estrategia de los MOOCs ha sido una estrategia pedagógica, ¿no? Que nos ha ayudado a tener y hacer una vía de difusión masiva que difícilmente podríamos conseguirlo por otros medios, ¿no? De cara a cara. Entonces, pues de algún modo ha sido una vía de salida de las informaciones, de las evaluaciones con miras a que se puedan utilizar, que lleguen a sus principales destinatarios, ¿no? Entonces, este equipo que tenemos en el instituto, pues, que ha sido, pues, es interdisciplinario, ¿no? A quienes realizan, como tú dices, ¿no? De pasar estos datos estadísticos cuantitativos, ¿no? Y cómo hacemos una traducción de algún modo pedagógica para poder informar y para que nuestros principales destinatarios las comprendan, las conozcan y sobre todo la utilicen, ¿no? Claro. Que ese es el objetivo principal. Danos un par de ejemplos de estas evaluaciones educativas que se hacen en el país. Digo, para a lo mejor Claro. los docentes lo tienen ya muy claro, pero en general el público pues dirá, a ver, ¿a qué se refiere con Sí. evaluaciones educativas que se dan en el país? Sí, claro, hay evaluaciones nacionales e internacionales, ¿no? Generalmente, bueno, cuando hablamos del INE, seguramente viene a la mente las evaluaciones del servicio profesional docente, pero en realidad existen otra serie de evaluaciones a gran escala que también son importantes para el país. Por ejemplo, está el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, que es PLANEA, ¿no? Que son evaluaciones que en 2015 se pusieron en operación, que dan cuenta e informan sobre la medida en que los estudiantes de la educación obligatoria del país cuentan con un conjunto de aprendizajes clave, ¿no? En términos de lenguaje y comunicación, matemáticas, pero también está PISA, también está Cívica. Estas son evaluaciones internacionales, exactamente. Y también hay otra evaluación muy interesante que el instituto ha desarrollado, que es SEA, la evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje, que justamente da cuenta de la medida en que se garantiza el derecho a una educación de calidad. Es decir, no basta con que los estudiantes accedan a la escuela, sino es importante que se aseguren una serie de condiciones de infraestructura, mobiliario, de convivencia escolar, que les permitan desarrollarse adecuadamente, que les permita aprender en condiciones desde un marco de derecho, ¿no? Claro. Y esta evaluación, SEA, es la que ofrece ese tipo de informaciones, ¿no? Muy bien, pues muy interesante. Brenda, en el caso de este MOOC, ¿cómo se pueden inscribir? ¿Hasta cuándo? Y pues, ¿qué requisitos se necesita? ¿Qué perfil se necesita para poder Bueno, cursar? el proceso es muy sencillo, solamente tienen que ingresar a la página de México X. Ahí deberán de generar una cuenta y con esa cuenta directamente se pueden inscribir de manera gratuita. Y bueno, para cualquier duda también pueden inscribirnos a culturadelevaluacion@inee.edu.mx. Perfecto, pues muchísimas gracias Brenda Peña Barragán por traernos estas alternativas, estos MOOC tan importantes, muchas evaluaciones que vale la pena darle seguimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias Brenda. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con más entrevistas y temas educativos. Esto es Interfaz. Ya está con nosotros nuestra reportera Ana Luisa Guerrero de la Agencia Informativa de Educación de México, quien nos presenta o nos va a presentar la primera parte de un trabajo especial sobre una carrera
que pues relativamente es nueva en la UNAM y esta es la licenciatura en Ciencia Forense. Ana Luisa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué te llamó de esta carrera tan, bueno, pues a veces tan compleja de asimilar por todas sus variantes que tiene? Hola, muy buenos días al auditorio. Pues sí, en efecto, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una de las carreras más nuevas, tiene apenas 6 años que comenzó sus operaciones y se trata de licenciatura en Ciencia Forense. Esta licenciatura forma a científicos forenses que contribuyan a esclarecer, cualquier situación penal, cualquier situación que está en el ámbito de lo penal, con un perfil científico y que, bueno, lo que a mí me llamó la atención, como bien les comentaba, es que es una carrera multidisciplinaria, es decir, que ven temas de derecho, ven temas jurídicos, sobre todo enfocados en el ámbito penal, pero también hacen una conexión de temas de química, de biología, de psicología. El propósito es formar de manera integral a sus estudiantes. Y que parecería que surge de una moda, ¿no? De todas estas series televisivas. Seguramente muchos jóvenes llegaron a preguntar cómo se convertían en uno de esos personajes y esto pues fue de alguna forma inclinando, ¿no? A que se generara. Así es. Si te parece bien, vamos a ver el reportaje Por supuesto. que preparaste. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene el compromiso de formar profesionales útiles para el país. Las carreras y programas de estudio aprobados en los últimos años responden a las necesidades de nuestra sociedad. Una de ellas es la licenciatura en Ciencia Forense, perteneciente a la Facultad de Medicina, cuyo objetivo es formar científicos forenses capaces de realizar investigación de calidad y coadyuvar con el sistema de justicia, a fin de que los fallos jurídicos se apuntalen con solidez en la evidencia. Se trata de una carrera multi e interdisciplinaria en la que convergen conocimientos de derecho, sobre todo sesgados al área penal, procesal penal y conocimientos del sistema acusatorio, pero también de ciencias como química, biología y psicología, explica la coordinadora de la licenciatura, Zoraida García Castillo. También conoce el científico forense de las ciencias aplicadas a lo forense, entonces toma clases en materias biológicas, químicas, psicológicas, humanísticas, criminalísticas, que van avanzando en los diversos niveles para aterrizar en materias más específicas como es en el área biológica, por ejemplo, en la genética forense, en la antropología forense, la odontología forense, la entomología, que todas son áreas del conocimiento muy útiles para el análisis de los casos controvertidos en el área judicial. La multidisciplina que caracteriza a esta carrera es valorada por los estudiantes, quienes ven en ella una visión amplia del campo forense, lo que les permite formarse en todas las disciplinas que convergen. Esta licenciatura, para empezar, te brinda un enfoque muy amplio entre muchas disciplinas, como puede ser el derecho, la química, la biología, la psicología, en general todas las ciencias, no solo sociales, sino también naturales, y va interiorizándose en ellas mismas. Esta licenciatura, desde que inició, tiene un enfoque en lo forense, a pesar de que ves materias muy básicas como anatomía. Tienes un enfoque completamente forense, te dicen, pues bueno, esta lesión se causa tal y tal, y la vas a ver posteriormente en medicina legal de tal forma. De esta manera, adquieren los conocimientos y competencias jurídicas, pero a la vez en química forense, toxicología y farmacodependencia, así como en técnicas de entrevista o perfiles criminales. Sí es cierto que un estudiante de ciencia forense salta de una asignatura en donde vio temas de derecho a una en donde está viendo química y se mete al laboratorio. Pero el perfil del estudiante eso busca y a eso se adapta. Hoy día las carreras tienden precisamente a formar personas en las que el conocimiento es transversal. Ya no es posible solo formar a personas que conozcan solo de derecho o solo de psicología o solo de temas biológicos. La licenciatura es de reciente creación, ya que su primera generación inició clases en 2013. Consta de 9 semestres y cada año recibe a 36 estudiantes, los cuales deben aprobar un examen de conocimientos, uno psicológico y una entrevista personalizada.
A la fecha, ha egresado su primera generación. Ellos ya colaboran en diversas instancias de la Procuraduría General de la República, en organismos de derechos humanos o institutos de investigación. Otros realizan un posgrado. Tenemos ya chicos que se están titulando, tenemos ya 2 generaciones egresadas. Algunos de ellos están trabajando en la Procuraduría General de la República, en el área de la Agencia de Investigación Criminal. Esto realizan acciones que tienen que ver con la investigación táctica. Otros están acompañando a víctimas en la Comisión de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación. Los estudiantes de la licenciatura en Ciencia Forense adquieren las competencias y habilidades que el país requiere en materia de procuración de justicia y para el esclarecimiento de delitos que han ido a la alza en el país, como homicidios o desapariciones. De esta manera, la máxima casa de estudios contribuye a formar profesionales que son útiles para el país. Pues como bien lo dijiste, Ana Luisa, una carrera multidisciplinaria que se antoja difícil, ¿no? Por ser tan abarcante. Sin embargo, también muestra una gran vanguardia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. De hecho, mañana, en la entrega de mañana, vamos a ver, cómo es que se conforma esta carrera. Vamos a ver los laboratorios, las prácticas que realizan, porque la mitad de la carrera la hacen dentro de sus aulas, pero la mitad ejercen ya dentro de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de la Ciudad de México, y además tienen mucho contacto con estas asignaturas. Bueno, pues interesantísimo esto que ofrece, como siempre, la UNAM, siempre tan reflejante de las actualizaciones de nuestra vida diaria, no solo en México, sino en el mundo, y a la vanguardia precisamente de la generación de nuevos planes de estudio. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Mañana estaremos revisando otras alternativas y bueno, pues muchísimas gracias, Ana Luisa, por haber estado con nosotros esta mañana. Vamos a hacer una breve pausa. Esto es Interfaz. Les tenemos una entrevista interesantísima esta mañana a partir de unos contenidos programáticos que está haciendo el Canal 22 con uno de los cantantes más significativos desde mi perspectiva, que es León Chávez Teixeiro, un cantante, compositor. No se pierda esta entrevista que tenemos próximamente. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, la red DocTV impulsa un concurso de documentales para televisión y por México fue seleccionada la producción Se va la vida compañera, de la cual nos vienen a hablar nada más y nada menos que su protagonista, León Chávez Teixeiro, que es un verdadero honor para nosotros que esté con nosotros aquí en Interfaz. Rolero del documental, y también viene Mariana Rivera, quien es la directora de esta producción. Muy buenos días, bienvenidos. Es para nosotros un verdadero placer tener la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas felicidades por hacer este magnífico trabajo. Además, Omar es un gran fanático. Así es, de cuando era muy joven, casi más somos contemporáneos usted y yo. ¿Qué pasó? Usted a mí me generaba una verdadera emotividad, ¿no? Porque pues es eso, finalmente la voz que tú generabas, las letras, pues siempre nos actualizaban, nos hacían ser siempre jóvenes. Yo creo que si alguien escucha una de estas canciones, que precisamente la canción que lleva el título de este documental, pues es la más emblemática y nos sigue calentando la sangre y nos sigue generando de emociones y de juventud, sobre todo de juventud en momentos tan importantes. Gracias por estar con nosotros, León. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo has estado últimamente? Bien. Sobreviviendo. Bueno, tú, dentro de tu trayectoria musical, pues una de tus principales luchas dentro de las composiciones, pues era eso, ¿no? Los cambios sociales, los cambios políticos, siempre ponerlo en la palestra. ¿Cómo ves las cosas actuales en México? ¿Te gustan? Pues creo que sigue habiendo muchos problemas y depende de la determinación de los trabajadores si luchan por determinar su vida o que se las determinen. Yo creo que eso es importante. Siempre estuviste precisamente con la voz de los trabajadores, fue parte de tus insignias.
¿Han mejorado? Yo creo que no. Yo creo que sigue habiendo un nivel de salario muy bajo y un control extremo, es mi punto de vista. Pues bueno, interesante tenerte, León, y bueno, pues me gustaría preguntarle a Mariana Rivera qué te nació para poder hacer este documental de un personaje de la vida musical, social, siempre comprometido con los movimientos sociales, en fin, bajo este documental y se llama Se va la vida, compañera. Bueno, pues el documental obviamente es un trabajo pues colectivo, ¿no? El cine es un trabajo en equipo. Entonces, bueno, León pues es nuestro compañero, nuestro amigo desde hace varios años. Josué Vergara, que es el productor de esta película, toca con León también hace varios años. Más o menos hace 3 años empezamos con la idea de hacer un documental que abordara algunas de las historias que León nos ha contado de los años 80, de las luchas de los 70, y queríamos pues en principio retratar la lucha de las mujeres en la colonia Martín Carrera, que era como el inicio. La música, por supuesto, pues ha sido un componente fundamental que nos alimenta, que nos hace pensar en cómo construimos este mundo, y pues la película un poco pues fue la oportunidad de concretar esa primera idea que nació hace 3 años, pero ahora dándole pues también una visión desde la música y cómo la música pues no necesariamente cambia el mundo, pero sí la forma en que lo miramos, ¿no? Claro, claro, sin duda alguna. León, ¿cómo fue este proceso de participar en este documental en particular con este equipo de jóvenes y dándole esta nueva perspectiva, además, pues para participar en este certamen tan importante que es Doc TV? Pues yo he tenido el gusto de conocer a Josué Vergara desde hace muchos años, desde que era casi un niño. Hemos tocado juntos durante muchos años. Después conocí a Mariana, tuve el gusto de conocer a Mariana y nos invitó a hacer algo que fuera un recorrido de las luchas desde, 60, 70, etcétera, y a través de mujeres que hemos conocido a través del tiempo y que han estado en diferentes luchas, ¿no? Y entonces nos pareció interesante que dar a conocer procesos históricos que muchas veces son olvidados, ¿no? Y que son muy importantes. Y pues fue maravilloso participar con ellos porque además son tremendamente talentosos, la verdad. No cabe la menor duda. Y León, me gustaría preguntarte en ese sentido, porque finalmente es parte esencial de poderlo platicar, las luchas de los 60, de los 70, luego viene una transición hacia otra forma de régimen, ¿no? Mucho más globalizada, enfocados en la cuestión comercial, y se descuidan un poco ese tipo de cuestiones. ¿Cómo ves ahora la lucha que generan los jóvenes, las mujeres? Yo veo ahora a las mujeres mucho más comprometidas, no sé, antes, tomando en cuenta este eje central del documental. Pues sí, mi experiencia fue a partir incluso de antes del 68, ¿no? Y en los 70 hubo un movimiento feminista muy fuerte y creo que hoy se ha renovado y abarca mucho más espacio. Y también yo creo que las mujeres cada vez participan mucho más, ¿no?, en la lucha. Y eso es muy importante y es una de las cosas que Mariana quiso subrayar, ¿no? ¿Cuál es la relevancia, Mariana, de que los jóvenes mexicanos tomen este tipo de temas de la mano de personajes tan importantes para la vida de nuestro país y los lleven hasta la pantalla? Pues yo creo que, en principio es como pensar que las canciones siguen muy vigentes, ¿no? Que las historias que se cuentan de estos personajes que son muy urbanos, o sea, la película se desarrolla en esa otra Ciudad de México, que es la ciudad que no se vende al turismo, que es la ciudad que no conocemos, que está en los márgenes de la ciudad, ¿no? Entonces un poco fue también el esfuerzo de contar historias enmarcadas en estos lugares donde generalmente no se voltea a ver, ¿no? Donde no se conocen estas historias. Y pues ver esa actualidad, ¿no? Que si bien León pues ha venido escribiendo canciones desde los años 60, ¿no? 70, pues creo que hay un contenido que nos sigue identificando, ¿no?, en la Ciudad de México. Y las 3 historias principales de esta película pues son 3 mujeres, 3 generaciones, ¿no? Doña Fili, que es como la de mayor edad, que ella lucha en los Pedregales de Santo Domingo por la defensa del agua. Hay una inmobiliaria
que construyó sobre un manantial de agua y se está desperdiciando mientras ellos no tienen agua. Luego está Gloria, que ella es una costurera del sindicato 19 de septiembre, y ahora con el terremoto el año pasado Gloria resurge con las mismas demandas y las mismas luchas desde hace 32 años, ¿no? Claro. Y finalmente pues está Vero, que ella es una chava de la Martín Carrera, una mujer que es de las generaciones como más jóvenes, que lucha por la vivienda en la Martín Carrera. Entonces, bueno, yo creo que ese es muy importante que conozcamos. Sí, exactamente, Mariana. Perdón que te interrumpa un poco porque tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos para seguir hablando de este documental, la participación en film. Vamos a hacer una pausa, regresamos con esta interesante entrevista. Bueno, seguimos con esta interesantísima entrevista, lo cual es un honor hablar de un documental con una joven mujer, Mariana Rivera, y por supuesto con el protagonista León Chávez Teixeiro, quien pues, antes de iniciar esto nos decían que el próximo concierto que vas a presentar va a ser en el Foro Alicia el próximo 30 de noviembre, que además se presentará precisamente este documental, ¿no? Sí, pues para todos los que exactamente creen que León ya no se presenta, ya no existe, no, pues los va a sorprender porque bueno, ahora trae troca con los prófugos del manicomio, una banda también de músicos muy buenos y pues vale la pena que se den una vuelta. Pues sin duda alguna va a ser una exquisitez ver estas dos perspectivas, ¿no? Desde el documental y por supuesto la música de León. Nos estabas comentando del documental, estas tres perspectivas, tres trincheras, tres historias de vida, y cuál es el desenlace final al cual querías llegar, hablando de tres mujeres en distintas perspectivas. Pues mira, en principio era romper con el clásico documental biográfico, ¿no? Que yo creo que los fans de León estaban esperando a lo mejor la vida oculta de León Chávez Teixeiro. Y pues lo que quisimos más bien fue buscar ahora sí que las historias que habitan las canciones, ¿no? Buscar esos personajes. Casualmente surgieron estas mujeres, no era un plan como tan tajante de solo mujeres, sino que finalmente estamos viendo una efervescencia de la lucha de las mujeres en general, y pues fue muy casual que durante el rodaje pues estas mujeres fueron apareciendo, que también tenemos un vínculo pues nosotros como realizadores también personal con estas luchas, ¿no? Doña Fili, que lucha por el agua, pues es casi que atrás de nuestra casa. Entonces bueno, ha habido como un vínculo interesante, todas ellas se relacionan con la canción de Mujer se va la vida compañera, que es el título que le da nombre al documental. Entonces, bueno, todo se fue hilando, luego pues nos tembló y el terremoto pues también nos hizo como darle un giro a la película, y lo que queríamos era justamente que pues enlazar, ¿no? Decir, bueno, ha pasado históricamente un periodo de tiempo y vemos que las cosas o están igual o están peor, ¿no? Y es un poco llevar esta reflexión de decir qué sigue, ¿no? Hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, el desenlace un poco, bueno, sin decirles mucho más, sí, claro, pues es la pregunta, ¿no? Preguntarnos el futuro de nuestra sociedad, hacia dónde va, ¿no? ¿Para quién estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? ¿Para qué sirve el arte también, ¿no? Y dentro de esas historias se empalmaron, se fueron asumiendo estas letras, ¿no? ¿Tú seleccionaste las letras y se fueron definiendo a lo largo del documental? No, fue la directora. Lo que pasa es que volvimos a ver a Doña Fili, que la conocemos de hace mucho, y por casualidad nos volvimos a encontrar con las compañeras de las costureras del 85, sí. Entonces se fue tejiendo un poco de manera espontánea, digamos, pero la selección fue de Mariana. ¿Qué canciones y por qué, no? Claro, y bueno, y también de Josué Vergara, que también es el productor musical de la película, que fue también un pretexto para que León grabara canciones nuevas, nuevas versiones, que también hay dos muy interesantes en la película que se regrabaron. Y bueno, con Josué pues hicimos, y con León, el ejercicio de sentarnos, ahora sí que analizar las letras, escuchar otra vez las canciones. León nos iba contando en qué momentos las escribió, ¿no? A qué se referían ciertos párrafos, y fue un proceso interesante porque también la edición de la película, o sea, generalmente en el
el cine pues la imagen es la que rige, en este caso fue al revés, la música sentó muchas veces el ritmo de cómo se iba armando la imagen, ¿no? Entonces la última canción de la película en realidad fue el principio del documental, surgió de esa grabación de esta nueva canción, fue lo que dio pie como al documental. Entonces la música pues sí tiene un rol muy importante, se hizo la selección, obviamente son canciones largas, entonces hicimos también un poco un corte y pega de diferentes secciones que nos interesaba, obviamente en una película no puede ir todo, entonces pues fue un proceso también de invertir, ¿no? De que el sonido tiene un papel y la música tiene un papel muy importante y que determinaba el orden de las imágenes, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los principales retos de llevar una vida como la que tú has llevado, León, dentro de la música, contando historias que están tan, pues digamos, impregnadas del sentir de la sociedad mexicana? ¿Y cómo es en la actualidad? ¿Cómo lo podrías describir y pues darnos una idea de pues lo que se tiene que pasar para consolidar una carrera así? Sí. Pues no sé, yo por lo pronto pienso que me hace falta tener la capacidad de hacer nuevas canciones y canciones que de alguna manera tengan que ver con la realidad, ¿no? Y creo que en este momento estamos en una situación no solamente nacional sino mundial bastante compleja, sí, y que es importante que cada vez más la mayoría de la gente participe y nos demos cuenta pues de que es importante tomar en nuestras manos nuestra propia vida, ¿no? Claro. Y ahí apropiarnos del mundo, no solamente un grupo, sino que la sociedad se apropie del planeta y de su propia vida, ¿no? Es muy complejo, pero bueno, a lo mejor por ahí sale alguna rola que tenga que ver con eso, ¿no? Claro, estamos viendo aspectos que van a estar acompañándonos lamentablemente, al menos este siglo XXI, como el tema de la migración, ¿no? Lo estamos viviendo en este momento en nuestra ciudad ya, por el recorrido de estas caravanas, estos ya éxodos, ¿no? Que son muy dolorosos, definitivamente verlos desde su origen. Pero en fin, toda esta circunstancia que nos está circundando, que por supuesto genera una reflexión profunda, ¿no? Sí, por ejemplo, el asunto de la destrucción del planeta es verdaderamente muy grave, ¿no? El cambio climático, el que en Brasil haya un fascista que está dispuesto a destruir el Amazonas, ¿no? El que aquí se siga destruyendo la naturaleza de la manera más tremenda, el que haya millones, no sé, según parece hay la mitad de la población mexicana sufre hambre, ¿no? Son cosas bastante serias. Claro, claro. No que, digo, las canciones no pretenden abarcar eso, pero son cosas que nos conmueven, ¿no? Y a veces nos impulsan a hacer algún tipo de canción que no sea tan ridícula y que sirva de algo, ¿no? No, y mira que las has logrado. Muchísimas gracias, León Chávez Texeiro, por haber estado con nosotros. Un placer, un honor. Finalmente también se va a transmitir este documental en el Canal 22. Exacto, Canal 22. ¿Cuándo va a ser? El lunes 26 de noviembre a las 10 de la noche, en Canal 22, y luego su repetición el miércoles, SPR, Canal 14. Ajá, 22 horas también. Perfecto, y luego en el Foro Alicia, el 30 de noviembre, ¿no? El 30 de noviembre. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felicidades. No, estamos muy atendientes para gracias. Pues vamos a hacer una pausa, regresamos, la parte final de Interfaz. Y bueno, este viernes iniciará la edición 2018 del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. Y para darnos todos los detalles nos enlazamos hasta allá, hasta Michoacán, con su directora Mariol Arias. Muy buenos días, Mariol. ¿Cómo amanecen allá en tierras michoacanas? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estamos ya en puertas del 30 Festival de Música. Amanecen bien y muy musicales, me imagino, con esta gran conmemoración. Muy musicales y de fiesta. Esto es una enorme fiesta de todo México, porque este próximo viernes abrimos la 30 edición de nuestro Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. Claro, ¿cuáles son las
pues los principales eventos que se van a estar presentando en este festival. ¿Cuáles son los cortes de música? ¿Es un concepto variado, amplio, donde van a estar distintos géneros o se va a ir centrando en algunos aspectos musicales? Pues mira, sí, la maravilla de este festival es que es súper completo, tenemos una gran cantidad de géneros diversos. Correcto. Para todos los públicos y para todos los gustos, y eso es muy agradable. Inauguramos, por ejemplo, y cerramos con nuestra orquesta en residencia, que es la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, acompañados en la inauguración por el gran arpista mexicano, colombiano, Edmar Castañeda, que es un músico impresionante que vive en Nueva York hace muchos años, y inaugura con un concierto de arpa y orquesta escrita por él mismo. Y al otro día tenemos a su cuarteto de jazz que dará un concierto de jazz latino. Ese es de verdad uno de los grandes imperdibles de Morelia este año, ¿no? Tanto la inauguración como el concierto de Edmar Castañeda. Y tenemos también una serie de encuentros maravillosos que hemos logrado hacer con diferentes artistas, por ejemplo, Gabriel Prokofiev con su DJ que se llama Mr. Switch, y también con el ensamble canadiense Collectif Neuf, quienes vienen a trabajar en una serie de proyectos juntos. Por ejemplo, uno de ellos es el concierto para tornamesas y orquesta de cámara, que es escrito por Gabriel Prokofiev y tocado en las tornamesas por Mr. Switch, pero también lo acompañan Collectif Neuf en las cuerdas y alumnos del Conservatorio de las Rosas en alientos y percusiones. Y esto es una muestra de cómo el festival permite esta serie de encuentros y de producciones propias que hacen que Morelia se vuelva la capital de la música del país, sin duda, durante estos 15 días. Mariol, sin duda alguna, pues este es un festival que ha cobrado una robustez y una fuerza, como bien nos lo mencionabas, muy importante. ¿A qué atribuyes tú el crecimiento de este festival y pues cómo podemos imaginárnoslo en el futuro a partir de esta celebración que se llevará a cabo del 9 al 24 de noviembre? Claro, pues mira, 30 años se dicen fácil, pero en realidad son muchos años y es el esfuerzo de muchísimas personas, entre artistas, organizadores, instituciones que han logrado esto, y por supuesto el público mismo, que a lo largo de 30 años el festival ya se ha vuelto para todos los morelianos y los michoacanos y para muchos mexicanos un referente artístico y musical sin duda que esperamos con ansias cada año, porque ya se ha vuelto parte de lo que somos y parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿y qué esperamos en los años por venir? Pues que sigamos creciendo, que sigamos presentando lo mejor de la música que se da a nivel mundial en Morelia y presentando también a los mejores exponentes mexicanos durante el festival. Claro, una verdadera fiesta musical y me imagino que pues eso todo lo hace mágico en una ciudad tan bonita, tan hermosa como lo es Morelia, que además pues yo creo que también la invitación es eso, ¿no? Poder vivir un gran ambiente que se genera con ustedes, los michoacanos, pero también con pues esa magia que emana de la arquitectura. En fin, yo creo que esa recomendación también es muy importante que nos la hagas porque pues obviamente llega gente de todo el país, seguramente también internacional, sobre todo si trae una cartelera nacional e internacional en cuanto a la música se refiere. Así es, mira, tenemos la enorme fortuna en Morelia de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1991. Y de hace exactamente un año somos Ciudad Creativa en Música por la UNESCO. Son reconocimientos sumamente importantes. En Michoacán tenemos 8 pueblos mágicos, lo menciono porque también salimos a diferentes municipios del estado. Y tenemos 5 patrimonios mundiales. Por ejemplo, la pirecua, la música purépecha, es también un patrimonio inmaterial de la humanidad. Todo esto genera que sea Morelia un enclave básico y fundamental y súper importante para que este festival se pueda dar. Y como bien dices, en una ciudad colonial tan bonita, la verdad hoy en día la gente ya no va a ver piedras, ¿no? Entonces hay que generar estas experiencias y estas ambientaciones maravillosas, que tú estás en un sitio patrimonial, en un edificio bellísimo, acompañado de música. Por eso buscamos que se viva la ciudad, que se viva el centro histórico, que usemos las plazas y que tenemos muchas actividades para la familia, al aire libre, eventos de muchos tipos, todos alrededor de la música, pero por ejemplo una muestra gastronómica, una exposición de tapetes florales en una calle preciosa. La idea es que la gente viva la ciudad y vea la maravilla que tenemos en Morelia, ¿no? Y todo esto lo podremos ver del 9 al 24 de noviembre.
Toda la información detallada la pueden encontrar en festivalmorelia.mx. Marioli, además me imagino que, bueno, además de ser este festival un verdadero escaparate para los músicos mexicanos contemporáneos, también, como bien lo estabas mencionando, con todas estas actividades culturales y pues abrazando al estado de Michoacán y a la ciudad de Morelia, pues se busca que no solo pues se muestre el arte contemporáneo mexicano, sino también se teja con las raíces culturales de nuestro país y de Michoacán. Exactamente, eso es súper importante. Y mostrar que en México tenemos tan grandes exponentes de la música y del arte como en todos los demás países, y gente también sumamente dedicada, disciplinada y con enorme calidad. Y por ejemplo, una muestra de ello es, como te decía, tenemos unos tapetes florales, que es una alfombra de 600 metros de tapetes de flores, y ese día va a ser una gran fiesta michoacana, porque la idea es que tengamos música michoacana tocándose ahí, toritos de petate, nuestras grandes tradiciones, sones abajeños, pirecuas, artesanos trabajando en vivo. Esto en cuanto a lo michoacano, pero luego también tenemos un par de conciertos en los que chicos del Conservatorio de las Rosas van a participar activamente con artistas de otros lugares, lo cual también hace padrísimo que estos encuentros se puedan dar, y tanto para nuestros chicos es súper interesante, como para los músicos de otros lugares compartir y convivir con artistas tan destacados y tan talentosos como los músicos mexicanos es maravilloso, ¿no? Pues un festival imperdible, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, esta invitación extensiva por supuesto a todo el país, a quien quiera venir de otras partes del mundo, así que bueno, a conocer esta gran ciudad, este gran festival musical, Miguel Bernal Jiménez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Mariola Arias, directora de este festival, y por supuesto allá nos veremos. Gracias a todos y acá nos vemos. Así es, hasta luego. Recuerden festivalmorelia.mx, nuestra página web. Festivalmorelia.mx. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Ya hace una semana en nuestra sección Tacuba 8, precisamente sobre lo que sucede en el Museo Munal. Nos vinieron a hablar sobre el concurso de Catrinas que organiza este museo, un concurso que ya lleva varias ediciones cada año, por supuesto, en este contexto del Día de Muertos. La Agencia Informativa de Educación de México, nosotros estuvimos presentes en este concurso y así fueron los detalles. Como cada año, la calavera garbancera de José Guadalupe Posada salió de sus grabados para recordarnos la riqueza cultural del Día de Muertos. Vestidas de gala, llegaron al Museo Nacional de Arte para dar muestra de la creatividad e ingenio de los participantes del tercer concurso de Catrinas. También llegó la calavera de Saturnino Herrán y una novia de Diego Rivera. Cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me escapé una vez, pero por poco y me atrapa. El concurso consistió en incorporar elementos de las obras de Herrán, Rivera, José María Velasco o José Clemente Orozco al atuendo de la Catrina. El propósito es generar puentes de comunicación entre los visitantes, las obras y el museo, recuperar las tradiciones, ¿no?, este Día de Muertos, y que se pueda vincular la colección, el acervo constitutivo del Munal, con las diferentes propuestas de disfraces que las personas puedan venir a realizar. Lo que intentamos es generar un puente con la comunidad del museo. Haciendo uso de flores, cartón, telas, alambre y materiales reciclados, desfilaron desde la Catrina de los zapatistas que hizo alusión al mural de Orozco hasta la calavera de azúcar que llevaba detrás un par de pinturas. El tercer lugar fue para la ofrenda. El gallero quedó en segundo puesto y Nuestros Dioses Antiguos fue la gran ganadora. Diseñar, y este año quise intentarlo en cartonería porque normalmente yo trabajo con telas y eso, pero quise probar con otros materiales. Investigué la pintura de Saturnino, me encantó la ofrenda y por eso la escogí. Yo soy la modelo de cada año, que es una tradición y cada año concursamos. A nosotros nos motiva mucho el arte y celebrar, yo pienso que este Día de Muertos es uno de los más emblemáticos de la cultura mexicana
y es único en el mundo y por eso desde que ella tiene 6 años estamos participando. Lo que me motivó fue más que nada que es el MUNAL y yo la verdad amo este museo con todo el alma y que nos regalara este tipo de convocatorias para todos pues uno tiene la iniciativa. Siempre me ha causado muchísima curiosidad el sincretismo en México. Sobre todo soy muy apegada a la imagen de Cuauhtlicue y el hecho de que Jesús emergiera de esta figura tan imponente es bastante muy impresionante, ¿no? Entonces fue por eso que lo elegí y quise caracterizar a este personaje. Y con actividades como esta, la Catrina sigue manteniendo su papel protagónico dentro de las festividades del Día de Muertos. Pues cuánta imaginación, ¿no, Ana Cris? Ahí veíamos disfraces verdaderamente variados, pero nada fáciles de hacer, ¿no? Imagínate si de por sí hacer ahí una artesanía, un modelo, vestirte con esa tradición, con esos elementos tan necesarios para poder ser una Catrina. Sí, ¿no? Y además lo interesante que hace el MUNAL, que es poner ciertos artistas, ¿no? Como inspiración, como lo es Saturnino Herrán, el que pues actualmente es el protagonista de la exposición más importante del MUNAL, y a partir de ellos provocar ese tipo de concursos para que la gente los reinterprete a través de su vestuario, de una tradición tan importante como lo es el Día de Muertos, y pues así se apropian tanto del arte como de la tradición, como del mismo edificio del MUNAL, y se forma pues algo verdaderamente fantástico, ¿no? Pues llegamos al final de esta transmisión, pero también quiere decir al final del Día de Muertos, ¿no? Ya yo creo que la gente se desempolva, se va desempolvando poco a poco de esta tradición, de estos días. Los arbolitos de Navidad empiezan a desempolvar la Navidad, ¿no? Ya prácticamente muchos centros comerciales ya están en ese mood, claro, también muy comercial, ¿no? Es de las épocas en las que más se vende, pero bueno, pues es la siguiente festividad, ¿no? Del año. Sí, bueno, además de lo comercial, pues es una época de reflexión, de tradición, de convivir en familia, de pues festejar también muchas tradiciones mexicanas, muchas tradiciones que se han incorporado en el resto del mundo, así que démonos chance. Sí, pero son de las fechas, ¿no? Es 16 de septiembre, luego sigue el Día de Muertos y ya prácticamente Navidades, ¿no? Y las fiestas decembrinas. Bueno, pues a disfrutar este cierre de año. Estamos a 6 de noviembre, falta un poquito más de mes y medio, así que bueno. Pues también cerramos hoy, esta mañana, Interfaz. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Griselda Yebra, quien se encuentra en Lengua de Señas Mexicana, por haber estado interpretando precisamente para todos ustedes. Así es, y los esperamos mañana. Siempre esperamos también sus comentarios a través de las redes sociales. Nos encuentran como AIEDMX, Agencia Informativa de Educación de México. Hasta mañana. Chao.